Un saludo, queridos amigos y amigas, seguidores de la página digital del Diario Granma. Este es un nuevo espacio que presentamos ante ustedes. ¿Y ahora qué? Contra el discurso hegemónico. Y ahora que en nuestro primer programa, vamos a referirnos a un personaje muy conocido por los cubanos. No precisamente por su bondad o por su cariño hacia la patria de la que dice descender, sino más bien por todo lo contrario, porque ha sido una figura siniestra en la política y en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Ha sido un enemigo feroz, pudiéramos decir así, aunque suene muy duro el término, del pueblo cubano y de la revolución cubana. Artífice de la mayoría de las medidas coercitivas que se aplicaron durante la anterior administración de Donald Trump contra Cuba, y que viene por más, no por gusto desconocido, en algunos medios estadounidenses como el lanzallamas cubano. Un hombre que, además de ser iracundo, de ser además impredecible, como dicen algunos de sus conocidos, lleva dentro de sí un odio tremendo hacia Cuba. Mauricio Clavel Carones se ha ganado el título del halcón de Donald Trump. Ya en muchas esferas del gobierno estadounidense es reconocido como tal, el hombre de la línea dura, el hombre que dice que va a hacer una operación quirúrgica de precisión contra el gobierno cubano, que va a obtener por la vía más rápida, de las presiones más absolutas, lo que no se pudo lograr hasta ahora en más de 60 años de guerra económica y de subversión política contra Cuba. Lo que propone no es nada nuevo, aunque él lo presente como tal, no es más que parte de lo que hace algunos años, el 6 de abril de 1960, Lester Mallory definió en su famoso memorándum secreto con relación a Cuba. Él ha sido la línea de conducta, la línea a seguir por todas las diferentes administraciones estadounidenses. Y ya nosotros sabemos cuál ha sido el final de esta historia. Pero hoy vamos a hablar de los últimos acontecimientos, vamos a hablar de lo último dicho por este señor, y nos tendríamos que hacer entonces la pregunta que lleva y que nombra el programa. Bueno, ¿y ahora qué? Las lecciones aprendidas de Clavel Carones. Nada inhumano le es ajeno. Las recientes declaraciones del enviado especial de la Casa Blanca para América Latina, Mauricio Clavel Carones, durante su presentación ante el Consejo de Asuntos Mundiales de Miami, evidencian la sostenida hostilidad de Washington hacia La Habana. Ante las preguntas del moderador del encuentro, Aaron Rosen, representante del Consejo de Asuntos Mundiales de Miami, y de otras personas presentes en el auditorio, Clavel Carones expuso las líneas principales del plan de la actual administración contra Cuba. En un tono a menudo festivo, como si se dirigiera a las cámaras de un talk show televisivo, el halcón de Trump, como ya algunos lo denominan, hizo gala de su animadversión hacia el pueblo de la isla. ¿Qué aprendí? En 2019 la política era de máxima presión, pero nunca llegamos al punto de máxima presión, ni siquiera a un 50%. Había un gran montón de cosas que se podían hacer, aseguró Mauricio Clavel Carones. Parece que su arsenal de maldad es inagotable. Según explicó el enviado especial de Washington, existe una marcada diferencia entre el escenario actual y el existente durante la administración de Donald Trump 2016-2020. Claramente no hay desacuerdo. Tenemos un departamento del Tesoro que entiende completamente la amenaza y tenemos un departamento de defensa que entiende que la seguridad en la región es prioritaria, anunció Clavel Carones. Digno de un personaje maquiavélico, despojado de toda referencia moral, aseveró que como hombre de negocio considera que se debería invertir en un dolor corto plazo para obtener ganancias a largo plazo, ante que apostar a un dolor a largo plazo y ninguna ganancia. Para puntualizar después, así que tenemos que ir con todo. Esa es mi mayor lección. Trabajo con un secretario de Estado, se refiere a Marco Rubio, que piensa de la misma manera, y un presidente que entiende estas prioridades y cómo hay que lograrlo. Ante la pregunta del moderador sobre las insinuaciones expresadas por el funcionario a la prensa, recordemos la entrevista concedida a políticos sobre implementar enfoques creativos para facilitar un cambio político en Cuba, la entrevista que se realizó tiempos atrás, recién comenzaba el gobierno de Donald Trump. Entonces dijo, la transición en Cuba no solo es inevitable, sino probablemente inminente. Creo que debemos y podemos ser muy creativos, muy creativos. Ahora ratificó ese criterio y respondió, como es habitual en las campañas de descrédito, culpando a la víctima de los crímenes del verdugo. Mintió sobre los sucesos en Mariel en 1980, sobre los temas migratorios, un asunto muy doloroso, utilizado por las sucesivas administraciones estadounidenses contra la isla. Mauricio Clavel Carones recurre a la narrativa antimigrante de Trump y para probar su punto de vista utiliza falacias sobre el tren de Aragua contra Venezuela.
además de amenazar con la doctrina de uso de la fuerza del presidente en las relaciones internacionales. Sin embargo, entra en contradicción flagrante con su jefe porque sabe bien que la política de máxima presión, la limitación de los visados y de la inmigración legal, así como cualquier incumplimiento de los acuerdos migratorios entre ambas naciones, puede generar un aumento considerable de las salidas ilegales hacia los Estados Unidos. Reconoció que en Miami hemos podido crear nuevos mecanismos eficientes para ser más quirúrgicos en Cuba hacia sectores económicos del régimen. La política de la olla a presión que el creativo Carones propone implementar no es para nada nuevo, la conocemos de sobra. El 6 de abril de 1960, hace ya 65 años, el gobierno de Estados Unidos sentó por escrito los fundamentos de su genocida política contra Cuba. El flamante enviado especial no hace otra cosa que seguir al pie de la letra los fundamentos escritos por Lester Mallory, vicesecretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, en su ya muy conocido memorando. Ante el apoyo mayoritario de los cubanos a la revolución, utilizar la palanca de la guerra económica contra el pueblo, reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y derrocamiento del gobierno. Así las cosas, el lanzallamas anticubano, como lo llamó en una ocasión el director ejecutivo de Engage Cuba, J. Williams, se lanzó desde el primer minuto a dar cumplimiento efectivo a sus sueños de destruir a la revolución cubana. Pero es de notar que cada nueva y creativa medida quirúrgica parte de una premisa errónea: la debilidad del gobierno cubano. Creen, como en su momento creyó Posada Carriles, que ya han ganado y que solo tienen que venir a cobrar. Desconocen la demostrada capacidad de resistencia del pueblo, su historia y sus valores. Persisten en su guerra de presión, porque saben que sostenerla conlleva financiación y que sin esos fondos no existiría la carrera política de ninguno de ellos. Hasta aquí nuestra primera presentación de ¿y ahora qué?, en contra del discurso hegemónico. Espero que este programa haya sido de su agrado y que vendrán muchos más. Vendrán muchos más desde aquí, desde las páginas digitales del diario Gramma. Y como siempre, los invito a seguir nuestras redes sociales, los invito a seguir nuestra página digital y sobre todo, siga comprando nuestro periódico, el diario de más circulación en Cuba. Esto ha sido desde La Habana, Cuba, primer territorio libre de América. Nos vemos.